Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a continuar esta noche, ¿verdad? Con esta serie que hemos titulado El Sermón del Monte. Vamos a seguir estudiando. Iniciamos la semana pasada en el capítulo 7. Vamos a orar, ¿verdad? Y que hace 2 semanas en el capítulo 7, pero vamos a orar en esta noche, ¿verdad? Para que Dios nos pueda guiar a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? En este texto que hemos elegido, que yo he elegido para ya estudiar exegéticamente un poquito este texto. Vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos, iglesia. Dios y Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta maravillosa oportunidad que todos nosotros tenemos, Señor, para glorificar tu nombre, adorarte por medio de la lectura de tu palabra. Señor, guíanos a poner, Señor, vasto empeño, Señor, en reflexionar en ella, pero también, Señor, en su aplicación en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, cotidiana. Guíanos en esta noche a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, entonces vamos a iniciar con lo que es, ¿verdad?, el seguimiento de este capítulo 7. Hemos estudiado en este capítulo cómo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ha criticado y en un sentido ha prohibido a las personas lo que es un juicio, ¿verdad? Un juzgar hipócrita. Cuando nosotros juzgamos hipócritamente, ¿verdad?, a los demás, pero también cómo nosotros debemos de discernir entre aquellas personas, ¿verdad?, que no solamente pueden rechazar el evangelio, sino también que pueden utilizar o tomar ocasión de eso, ¿verdad?, para destruir en ese sentido. Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos de discernir, ¿verdad?, en todo esto, porque recuerden que este tipo de personas muchas veces también las palabras no son suficientes. Y vimos en algunos casos, como en el caso de Herodes, que nuestro Señor Jesucristo ni siquiera respondió palabra alguna a todos los cuestionamientos que él le estaba haciendo. Bien, pero vamos a ver en un sentido qué le responde también a nuestro Señor Jesucristo a Felipe, para que ustedes entiendan que nosotros tenemos también otras armas más que nuestras palabras también. Bien, no solamente nuestras palabras, sino que tenemos otras armas también bastante efectivas. Y escuchen muy bien, en Juan capítulo 14, vamos a ir a Juan capítulo 14. Nuestro Señor Jesucristo pregunta esto a Felipe, a uno de sus discípulos: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed por las obras mismas. En verdad, dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Pero es interesante, hermanos míos, cómo nuestro Señor Jesucristo le responde a Felipe cuando él le dice: muéstranos al Padre. Así que él les había hablado con anterioridad en esta parte, mire, y en este punto fue mucho más claro: yo estoy en el Padre, creen mis palabras. Si no creen en mis palabras, entonces crean, ¿verdad?, en las obras que yo estoy haciendo. Bien, pero sin duda alguna van a haber personas, iglesia, que no creerán en nuestra palabra. No es el caso de Felipe, obviamente, ¿verdad? Pero habrán personas que no, ¿verdad?, creerán
en nuestra palabra, en esa palabra de la predicación del evangelio que nosotros podamos compartir con ellos, pero tenemos otros medios de predicación, como es nuestras obras, también esas buenas acciones, estas obras dignas, ¿verdad?, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, en términos generales, lo último que nosotros vimos, el énfasis es que nosotros debemos de discernir, ¿verdad?, quiénes son estos perros y estos cerdos de dos patas. Bien, aunque suena duro, nuestro Señor Jesucristo, miren, Él fue amable con niños, Él fue compasivo, misericordioso con pecadores, Él fue crítico con los necios, fue reservado con los burlones también, pero fue duro y drástico, ¿verdad?, con los hipócritas. Bien, que es un tema muy importante en este Sermón del Monte, dirigido directamente a este accionar hipócrita de un conglomerado. Ven algunas personas, específicamente estos escribas y fariseos, pero todos aquellos que quieran imitar a este tipo de personas. Bien, el punto clave de lo que nosotros estudiamos la semana pasada fue el discernimiento también entre estas personas. Bien. Ahora, pero vamos a iniciar el tema de esto, nuestro texto en esta noche. Bien, en Mateo capítulo 7, vamos a ir al versículo 7. Bien, Mateo capítulo 7, el verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Escuchen muy bien. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Bien, este es nuestro texto. Aquí nuestro Señor Jesucristo ha comenzado particularmente a hablar, a mandar en un sentido, a pedir. Él está mandando a que estas personas que están escuchando en este Sermón del Monte, a pedir que ellos pidan, que ellos busquen y que hallen. Bien, el único en el inicio, disculpen, en el inicio de este capítulo 6 es cuando él inicia hablando acerca de la oración. Bien, él comienza a hablar un poquito más de la oración, pero de la motivación también de nuestra oración y de cómo nosotros debemos de hacerla. Bien, en esta ocasión, él manda a los creyentes a pedir, a buscar y a llamar, bien, a persistir en la oración. El hecho de esto, hermanos míos, es que Jesús volviera a tocar este tema, indica para todos nosotros o muestra a todos nosotros la importancia de la misma, la importancia de la oración, la importancia de dirigirnos hacia Dios, pidiendo cosas, buscando una cosa, ¿verdad? Y también llamando a nuestro Dios. Bien, en Mateo capítulo 6, en una parte del versículo 6 al 8, él habla también de la oración. Escuchen muy bien lo que nuestro Señor Jesucristo le compartió a estas personas. Bien, capítulo 6, versos 6 al 8, dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, dice, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles que porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería.
tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Bien, esto es interesante, porque en este caso, aquí él está pidiendo a las personas en el capítulo 6, en el capítulo 7, disculpen, en el capítulo 7 le está pidiendo que pidan, le está mandando a pedir, pero en el capítulo 6 le está diciendo en un sentido que ya Dios sabe las cosas que ellos necesitan. Bien, independientemente a eso, él no le está diciendo, cuando le dice que Dios sabe todas las cosas que necesitamos, no significa o no es un mandato que no oremos a Dios, que no pidamos a Dios, que no llamemos a Dios en oración, para nada. En este punto, en el capítulo 7, él con mucha claridad e ímpetu le está diciendo en un mandato imperativo, ¿verdad? Pedid, ¿verdad? Buscad y también llamad. Es importante que entendamos esto. Es nuestro texto, bien, cuando Jesús aquí da una cierta descripción de lo que es la oración y lo hace en tres aspectos, bien. Lo hace en el aspecto del ruego, es ese pedir, ¿verdad? Pero también lo hace en el aspecto de hacer lo necesario, o sea, de buscar, bien, de hacer algo, de accionar para buscar algo, y también del clamor, que es este llamar. Tres diferentes aspectos de esta oración, de la oración, que proyectan entonces a lo que es, ¿verdad?, una recompensa. En el Evangelio de Lucas, bien, los discípulos de Jesús le piden que le enseñe a orar, bien, le piden a Jesús, bien, enséñanos a orar. Él estaba orando, enséñanos a orar. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos, entonces tú, Señor, nos puedes enseñar a orar. Y el Señor Jesucristo entonces le enseña, ¿verdad?, cómo hacerlo, bien, y es una manera similar a lo que ya hemos leído en el capítulo 6 de Mateo, bien, pero le adjunta una parábola impresionante sobre la persistencia que nosotros debemos de tener en la oración, en esos tres aspectos, ¿verdad?, que debemos de conocer para aplicar en nuestra vida diaria de oración. En Lucas, me gustaría compartir parte de esta parábola. Bien, en Lucas, capítulo 11, el verso 5 al 13, nos dice, bien, también les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo de adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme, dice, para darte nada. Es interesante la respuesta. Os digo que aunque, dice nuestro Señor Jesucristo, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su inoportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid entonces, y esto lo vamos a relacionar entonces con lo que hemos leído en nuestro texto del capítulo 7 de Mateo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá, y al que llama se le abrirá. O suponed que alguno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? Entonces sigue diciendo, si le pide un huevo, bien, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Bien, y es interesante lo que nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad le está enseñando
a sus discípulos. Bien, y si recordarán la promesa que le haría entonces nuestro Señor Jesucristo, ya plasmado en el Evangelio de Juan, capítulo 16, esta promesa del versículo 8, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, hablando del Consolador, ¿verdad? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bien, a los que le pidan, Dios le dará el Espíritu Santo. Hermanos, la oración es un ruego, la oración es un clamor, pero también es hacer lo que sea necesario para buscar el reino de Dios y su justicia. Bien, de lo cual nuestro Señor Jesucristo también ha dicho que es lo primero que nosotros debemos de hacer, como lo hizo en Mateo capítulo 6. Bien, la oración busca el favor, bien, de un Padre que sabe lo que realmente cada uno de nosotros necesita. Bien, la oración no es solo el ruego y el clamor de alguien, sino que esta incluye, hermanos míos, también la búsqueda legítima de la justicia de Dios. Vamos a leer también lo que él ya había dicho, Mateo capítulo 6, el verso 33. Bien, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bien, así que nuestro Señor Jesucristo desde el capítulo 6 ha venido diciendo qué cosas nosotros necesitamos buscar, y primeramente necesitamos buscar. Bien, en este caso es su reino, su palabra, su evangelio, ¿verdad? Creer en este evangelio que nuestro Señor Jesucristo está predicando, bien, pero también buscar su justicia. Y si nosotros, hermanos míos, pedimos, bien, y buscamos, nosotros vamos a encontrar, hermanos míos. Esto es así, bien. Así que la oración es específicamente la búsqueda, bien, de la palabra de Dios y su voluntad en el buscar, bien, ese buscar, ese hallar. El hallar es solamente la recompensa, valga la redundancia, de lo que nosotros buscamos. Bien, la idea principal es que nosotros busquemos su palabra, busquemos, ¿verdad?, su justicia, una justicia, bien, que nos va a ser mostrada a través del Espíritu Santo, hermanos míos. Nuestra oración debe de ser como ese amigo inoportuno, ¿verdad?, que llega en ese momento inoportuno, bien, al llamar no paramos de llamar a la puerta, ¿verdad? De rogar en un sentido hasta que se nos abra esa puerta, bien, y recibir entonces lo justamente necesario. Esto es importante. Jesús hizo un símil, ¿verdad? En el capítulo 6, esa comparación también entre los regalos, vimos aquí entre los regalos que un padre malo puede dar, los regalos o las dádivas, las bondades, generosidad que un padre malo puede tener por sus propios hijos, bien, con mucha superioridad, ¿verdad? Nuestro Dios va a proveer su bondad para con todos nosotros, para con todos aquellos que le piden. Pero también él había hecho en ese capítulo 6 esta comparación entre lo que son las aves que vuelan en los cielos y también los lirios del campo, y cómo Dios mismo entonces les provee lo que ellos necesitan. Entonces Jesús les hace estas dos preguntas, o les hizo estas dos preguntas a cada uno de ellos. Bien, les dijo: ¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No sois vosotros de mucho más valor, más
que tenemos mayor valor que las aves, unas aves que Dios las alimenta, ¿verdad? Las cuida. ¿No sois vosotros de mucho más valor? Y la siguiente pregunta, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Bien, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? La importancia, hermanos míos, de nosotros de cumplir lo que nuestro Señor Jesucristo está mandando aquí, de pedir, de buscar, pero también de llamar, son cosas que deben de estar plasmada en cada una de nuestras oraciones. Las oraciones no son solo pasivas, iglesia. Bien, las oraciones no solamente son pasivas, las oraciones también son, ¿verdad? Esa proactivo. Es cuando nosotros también buscamos ansiosamente eso que nosotros necesitamos, bien, que es su justicia, que es aplicar su palabra, bien, en nuestra vida, que esto se haga una realidad en nosotros. Esto es algo que les voy a mostrar la próxima semana, que vamos a ver el mandato que radica entonces en lo que es en lo que es todo esto que él está mandando acerca de buscar, pedir y también llamar. Bien, que trata con la acción también. No solamente es tú arrodillarte en una esquina en tu cama. Sí, usted puede hacerlo acostado, puede hacerlo mientras conduce un carro. Por favor, no cierre los ojos. La idea principal es que debemos de orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo. Bien, la cuestión aquí es que nuestra oración también tiene ese aspecto de buscar la justicia de Dios. Buscar la justicia de Dios, de aquella justicia que nuestro Señor Jesucristo dice que es lo primero que nosotros debemos de buscar. A mí me encanta en la oración de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, bien, porque también muestra lo que es justo, bien. Y él en esta oración allá, cuando él le dice, pasa esta copa, si es posible pasar esta copa delante de mí, que no pase, que yo no beba de esta copa. La cuestión es que nuestro Señor Jesucristo no era que no quería morir, como muchas personas dicen. Jesús no quería que pasaran, pero el querer real o el querer mayor o lo más importante que su propio deseo era, ¿verdad?, el desear de Dios. Por eso que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. La idea clave es que nuestro Señor Jesucristo, aún en esta oración de Getsemaní, busca lo que es justo, hacer la voluntad de nuestro Dios. Las oraciones buscan eso, hermanos míos, buscan su justicia. Y esta justicia la encontramos también cuando nosotros tenemos este maravilloso regalo de Dios que es el Espíritu Santo, el cual va a convencernos a nosotros del pecado, de la justicia y de juicio también. Vamos a orar y vamos a despedir a nuestros hermanos de Facebook Live antes de entrar en lo que es las preguntas y respuestas. Bien, Dios me le bendiga mucho. Oremos, iglesia. Señor Jesucristo, te damos gracias, mi amado Señor. Guíanos, Señor, a poner en práctica cada uno de los preceptos y mandamientos que hemos leído en esta noche. Guíanos, Señor, a poder aplicar cada una de ellas, pedir, ¿verdad? Buscar ansioso, hacer lo que sea necesario para alcanzar esta justicia tuya, Señor.
una justicia que desde el capítulo 5 tú le has venido diciendo a esta gran multitud que está escuchando este sermón del monte, Señor, debe de ser superior a la de los escribas y fariseos, debe de ser superior a la del más alto estándar judío de ese momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar justamente, no, Señor, como ellos que quieren o hacen las cosas para ser vistos por los demás, sino de corazón, Señor, haciendo las cosas en el temor tuyo, en integridad, haciendo las cosas aún, Señor, cuando nadie, haciendo las cosas correctamente, aún cuando nadie nos esté viendo más que tú, Señor. Guíanos, Señor, a pedir, a buscarte y también a llamar, ser perseverantes en la oración, Señor, también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me le bendiga a todos, hermanos míos. Bye bye.